Continuamos así las lecturas bíblicas, reflexiones, devocionales, comentarios, para que apliquemos la palabra de Dios a nuestras vidas. Estamos ubicados en la segunda epístola a los Corintios en el capítulo 10. Es para su servidor un honor poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Y pues tenemos buenas noticias de que hay algunas docenas de personas, porque son docenas. Yo no voy a decir que miles, que no vamos a estar mintiendo en eso, pero son docenas de personas que nos llaman, se comunican, que están escuchando no solamente nuestros mensajes aquí por esta vía, sino que ven nuestros estados. Ahí sí podríamos decir que cientos de personas, ¿no? Porque se comunican con nosotros los que ven los estados. También les presentamos algunos mensajes por Facebook, bueno, las distintas redes, y no lo hacemos para jugar. Las redes no son para estar entretenido, como el que no tiene oficio, como los niños sin oficio. Muchos adolescentes están perdiendo el tiempo allí y adultos también, la verdad, jugando, viendo videitos que no sirven para nada, que son un verdadero desastre para nuestras vidas, son chatarra. Pero tratamos de trabajar en las redes dejando mensajes que edifiquen, predicaciones, mensajes cortos, algunos más largos, con el fin de que edifique sus vidas. Tratamos de usar las redes de manera que haya algo edificante. Les presentamos un himno, un tema para el Señor de adoración, que sea bíblico, mensajes que puedan llegarles al corazón, al espíritu y transformar sus vidas. Esa es la idea, una buena intención y correcta intención en un trabajo que nos invierte bastante de nuestra vida, de nuestro tiempo, con el fin de que la gente pueda conocer el Evangelio de Jesucristo, porque, bueno, habrá muchos templos y lugares, pero el problema es encontrar el Evangelio de Cristo Jesús hoy. E incluso algunas personas también me han escrito para preguntarme por qué opinamos de esta manera. Dicen, pero es que iglesias hay muchas, pastor. Yo me congrego en una iglesia muy bonita. Incluso recientemente tuvimos un concierto con el grupo Calle Mensajera y cosas así. Hay mucha niñez en nuestras iglesias, ¿no? Porque refutan lo que no conocen. Nosotros estamos diciéndoles aquí que nuestro deseo es que volvamos a la palabra, a la seriedad de la palabra, con alegría y gozo, pero con seriedad de la palabra. Aquí no estamos hablando de conciertos de Calle Mensajera y del otro cantante, el reggaetonero fulano y que cobran tantos millones y ese que se acabó de convertir ya es supuestamente evangelista y ya lo sacan internacionalmente a predicar, pero si se convirtió antier en la noche, ¿cómo va a ser evangelista hoy? Eso no lo entendemos. Otros se convierten la semana pasada y ya son pastores. Y ahí le dicen, pastor fulano de tal. Y hace apenas 20 días era un cantante salsero. Entonces, parece que falta más seriedad dentro del pueblo del Señor. Parece que nos falta profundizar en nuestra relación con Dios, con su palabra, cuánto lo necesitamos. Aquí tenemos el capítulo 10 de esta segunda epístola a los Corintios, donde Pablo hace defensa de su ministerio que Dios le dio, ya que algunos miembros de la iglesia de Corinto estaban diciendo que él no era un verdadero apóstol, que era muy atrevido por cartas, que les escribía cartas fuertes, pero cuando estaba presente, entonces bajaba el tono de voz, que cuando enviaba cartas, él reprendía duro y se creía con mucha autoridad, pero cuando estaba cerca no era capaz de hablar con la misma fuerza. Lo estaban prácticamente desafiando. Pablo no quería llegar a otra visita a Corinto de manera en discusión. No quería llegar en discusión, en pleito, de manera violenta. Él quería llegar con mucha ternura, con mucho amor, pero algunos lo estaban desafiando. Entonces él en este capítulo hace una defensa y dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo.
Note que comienza hablando de la mansedumbre y ternura, que él quiere ir con la ternura de Cristo, que les ruega de esta manera. Dice, yo que estando presente, ciertamente, pues sí, soy humilde entre vosotros cuando estoy presente, mas ausente cuando estoy de lejos, soy osado con vosotros. Entonces, él está diciendo que ruega que escuchen por amor a Cristo, que Cristo es paciente, bondadoso. Así también nosotros queremos ser de esa manera. Es cierto que cuando estoy con ustedes, pues soy un poco tímido, pues no quiero hablar en estos tonos que hablo por las cartas. No quisiera poderlos abrazar, quisiera comer con ustedes, pero ustedes dicen que de lejos yo soy valiente, ¿no? Entonces, él dice, ruego pues que cuando esté presente, yo no tenga que usar de esa osadía, de esa valentía que uso en la carta, pero les advierto que estoy resuelto. Si tengo que proceder contra alguno de ustedes que nos tienen como si anduviésemos según la carne, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo era un trabajador. Él hacía carpas, hacía tiendas y reparaba tiendas. Total que él mantenía pues con las manos llenas de callos y pues a veces parecía un obrero, un carpintero, un albañil, así como usted ve un obrero, un albañil. Ese no es un trabajo deshonroso, es un trabajo muy honesto. Pero lógicamente que como era un apóstol, pues algunos cuando se lo encontraban por allí trabajando, lleno de sudor, a veces con la ropa quizás un poco rota porque se rompen los trabajos y esas manos sucias, pues lo menospreciaban. Y esto es un apóstol. Este es el gran teólogo que combate con filósofos. Este es el Pablo del que nos están hablando, que era Saulo de Tarso, que era fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel. Y aquí maloliente, huele hasta a sudor este hombre. Este es el fulano apóstol del que tanto se habla aquí por toda Asia, que ha fundado iglesias. Era un menosprecio tremendo. Entonces él dice, bueno, es cierto que por las cartas, pues soy teólogo, maestro, reprendo el mal y me veo fuerte. Y es cierto que cuando ustedes me ven de frente, pues me veo un hombre muy sencillo, ni siquiera pues tengo mucha estatura, pero este es el mismo y no quisiera llegar a ustedes y tener que hablarles pues con esa fuerza. Entonces él les dice, cuando vaya a visitarlos, pues entonces no me obliguen a ser duro, no me obliguen a ser áspero. Ustedes piensan que nosotros vivimos igual a la gente del mundo, ¿no? Nosotros militamos, o sea, andamos en la carne, pero militamos en el espíritu. Somos personas espirituales, lo que Pablo está diciendo. Es cierto que vivimos en este mundo y tenemos que trabajar y luchar como todos los seres vivos, pues que viven aquí, pero nosotros no somos mundanos, aunque nuestra apariencia a veces se ve así, de hombres rudos, trabajadores, porque nos toca trabajar duro, pero no andamos como los mundanos, así de que no nos menosprecien. Entonces le da una explicación en los versículos 4 al 6 y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez, o sea, toda soberbia que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, lo que está diciendo él, las armas de nuestra milicia no son carnales. Dice, bueno, nosotros no luchamos con argumentos humanos, no peleamos con la gente con discusiones inútiles, no nos pasamos en las esquinas o en las reuniones de iglesia o cualquier otra reunión discutiendo como mundanos, usando argumentos de filosofía, de política, terrenales. No son nuestras armas carnales. Nuestras armas son espirituales, son del poder de Dios. Tenemos argumentos poderosos, profundos en la palabra, revelaciones de parte de Dios que pueden destruir cualquier argumento del enemigo, cualquier argumento. Amados, yo me identifico a veces en muchos de estos pasajes con el ministerio del apóstol Pablo, que tenía que luchar con un montón de gente que cree que sabe
y vienen a nosotros con argumentos tontos. Ayer un hermano que vio uno de los videos que presentamos por las redes, es un hermano amigo, pues, de muchos años, pero ayer se atrevió a decirme unas cosas grotescas, un poco así como maldiciendo. Dice: Dios maldice al que pone estos videos por meterse con el pueblo de Dios. Y yo no le contesté nada, pero tengo comunicación con él por el privado para no hacer estas cosas públicas y lo trato, a la gente yo la trato pues con cariño y respeto y le digo: hermano, ¿a qué se refiere con que estamos maldiciendo al pueblo de Dios? Si yo estoy presentando es unos videos y mis mensajes y mis predicaciones nunca van contra el pueblo de Dios, siempre es contra falsos profetas, siempre es contra herejías, siempre es contra manipulación, contra los estafadores, los mafiosos. Yo no me refiero así del pueblo de Dios, estoy hablando es contra los mafiosos de la religión. Para mi sorpresa, los hermanos que discuten tienen a estos hombres y a estas herejías como cosas del Espíritu Santo. Y dicen: no, pero ¿cómo va a decir que ese profeta es un falso profeta? Si ese es el reverendo internacional fulano de tal, que en su iglesia maneja 6,000 personas y para poder entrar a verlo vale $200 para poder ver a ese ungido de Jehová. Entonces digo, ¿cómo la gente pelea con argumentos tan débiles, tan flacuchos como eso? Mis amados hermanos, las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales. La verdad es que no tenemos tiempo para estar discutiendo cada día con algún niño que resulta defendiendo a un falso profeta o a una herejía. No tenemos tiempo para eso. Si alguien quiere una honesta y humilde explicación, aquí está, presentamos la Biblia, que es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien, dice el apóstol Pedro, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana alumbre en vuestros corazones. Presentamos es la palabra de Dios como el centro de todo. Aquí no presentamos ungidos, intocables con guardaespaldas y aviones y alfombra roja y ministerios de aire acondicionado. No, presentamos a ministros de Dios misioneros que han hecho unos humildes templos incluso con sus propias manos callosas, que han tenido que caminar por terrenos difíciles, como lo hace aquel hermano Paul Wasser, viajando por terrenos difíciles a llevar el Evangelio gratuitamente y en lugar de traerse los miles de dólares de por allá, más bien les lleva comida a todas estas gentes necesitadas. Y eso por mencionar alguno. Pero podríamos mencionar al señor Josué Irión también, que viaja a ciertos lugares como misionero gratuitamente para llevar el Evangelio, esperando solo ofrendas voluntarias, lo que deseen y puedan darle las iglesias para sus pasajes, sus viáticos, sus comidas. Defendemos los ministerios sanos, poderosos. Nuestros argumentos no son carnales, sino argumentos espirituales. No tenemos tiempo para estar combatiendo con hermanos que defienden a un montón de gente revolcándose en el piso y cacareando y diciendo: ahí está el gran poder de Dios. Amados hermanos, y para estar discutiendo todos los días estos temas, porque presentamos un video y decimos: cuídense de estas extrañas manifestaciones y vuélvanse a la palabra del Señor, a la obra misionera, evangelizadora, de adoración, de estar de rodillas orando en lo secreto, donde nadie nos ve, solo Dios nos ve en lo secreto, para poder salir a evangelizar las almas y alcanzar un alma en el día para Cristo Jesús. Eso es lo que defendemos. No defendemos conciertos de multitudes de gente que paga un montón de dinero para ir supuestamente a adorar a Dios, y la adoración dice así: salta, salta, salta para Cristo, salta, salta, salta para Él, salta, salta, salta para Cristo, salta, salta, salta para Él. ¿Se lo aprendieron? Bonito, ¿verdad? Y de ahí en adelante el reggaetón y todo eso. Y luego salen diciendo: qué avivamiento, qué gran avivamiento hubo. Por tanto, estamos bravos con el pastor Jair porque él no cree en este gran avivamiento de salta, salta, salta para Cristo. Amados, es tiempo de crecer, es tiempo de volvernos al Señor, es tiempo de reaccionar.
Los apóstoles de Cristo no tuvieron templos, no tuvieron casa lujosa, no tuvieron nada, pero tuvieron el gran poder de Dios en sus manos. Cuando Simón el mago vino al apóstol Pedro y le dijo, Pedro, dame ese poder que tú tienes, aquí tienes un pacto, aquí te traigo un dinero para que me des esa unción, yo también quiero esa unción, le dijo el apóstol Pedro, vete al infierno con tu dinero. Eso es lo que significa perezca tu dinero contigo, porque tu corazón es perverso. ¿Por qué me traes dinero? ¿Por qué vienes a pagarme los dones del Espíritu si los dones de Dios no se venden, no se compran ni se venden con dinero? Perezca tu dinero contigo, muérete con tu dinero, piérdete con tu dinero, fue la respuesta del apóstol Pedro. Pero hay un señor por ahí que le llaman Cash y él da esa predicación y dice que él sí le hubiera recibido ese dinero, que el apóstol Pedro hizo mal en no recibir el dinero. Ese mensaje está ahí muy claro por las redes donde él dice, ese es un donativo, él tenía que habérselo recibido, por tanto el apóstol Pedro se equivocó en no recibir ese dinero. Vaya, vaya, vaya. El apóstol Pedro se equivocó. Él tenía que haber recibido ese donativo de dinero. Él tenía que haber recibido ese pacto, esa ofrenda que le traían y imponer las manos sobre el mago para que recibiera el gran poder de Dios a cambio de dinero. Esos son los grandes predicadores que tenemos hoy internacionales, los que ama tanta gente. Pablo aquí está defendiendo la lucha verdadera. Un apóstol que viaja, que predica con sinceridad y dice, aunque parecemos hombres comunes, albañiles, carpinteros, así sucios, bueno, pero las armas de nuestra milicia no son carnales. Parecemos hombres comunes, pero somos espirituales. Sí, parecemos comunes porque todo el tiempo no andamos con la corbata, todo el tiempo no andamos así como en púlpitos lujosos. No, 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 no. Aquí nos ven como humildes misioneros que andamos en canoas sucias oliendo a pescado para llevar el evangelio a un lado y a otro, en estas barcas donde ellos pagaban el pasaje, donde se subía cualquier pasajero del vulgo, cualquiera, común, ahí se subían ellos. Ellos no andaban en barcos de primera clase, de primera línea, no, ellos se subían en el carro que se subía cualquier pasajero. Ahí viajaban como buenos misioneros, iban y llevaban el evangelio. Iba Lucas, iba Silas, a veces Bernabé, bueno, distintos que Pablo menciona, a veces lo acompañaba Timoteo, a veces Tito, en fin, eran los compañeros de viaje de él, de milicia, y ahí andaban como misioneros obreros, trabajadores. Así de que ustedes nos menosprecian a nosotros, dice Pablo, porque nos ven como hombres comunes. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros luchamos con el poder de Dios a nuestro favor contra el enemigo y somos capaces de destruir todos esos argumentos flacos y humanos que están en nuestra contra. Ustedes defienden a esos falsos apóstoles y nos atacan a nosotros, pero nosotros somos capaces de derribar ese orgullo de ustedes que no les permite realmente conocer a Dios. Podemos nosotros hacer que los pensamientos carnales vengan de rodillas a los pies de Cristo. Por eso Él dice, llevando todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Y estaremos dispuestos a castigar toda desobediencia hasta que ustedes aprendan a ser obedientes. Luego entonces dice el versículo 7 al 9, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, pues también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad como ministros de Dios, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré para que no parezca como que los quiero amedrentar por cartas. Entonces el apóstol dice, ustedes tienen que fijarse bien. Ustedes pueden pensar bien. Nos tienen al frente de ustedes para observar nuestro trabajo. Ustedes dicen que son de Cristo. Bueno, ¿y por qué no piensan de nosotros igual? Que también somos de Cristo, igual que ustedes. Nosotros pertenecemos al Señor. ¿O es que no tienen discernimiento? Entonces Pablo insiste en que la autoridad que él tiene y el ministerio no lo tiene por parte de hombres, no como hoy que se puede comprar una credencial en un almacén. Usted va y dice, hágame una credencial por favor ahí que diga pastor internacional o apóstol o querubín.
el gran querubín internacional. Por favor, póngamele un sello ahí, que algo que parezca bien bonito, de manera que cuando yo presente mi credencial, entonces, bueno, amados hermanos, algunos de nosotros hemos tenido que vivir algún tiempo, a veces sin credenciales. Y bueno, doy gracias a Dios porque a ningún ministro se le ocurre lo primero que hace al invitarnos, no se le ocurre es pedirnos la credencial. Hay épocas en que no tenemos ni credenciales siquiera. No hemos encontrado quien nos dé a veces una credencial. A veces hemos estado en movimientos de organizaciones fuertes que fácilmente dan una credencial. Hay otras épocas en que hemos trabajado y viajado como misioneros sin credencial porque ya está vencida, no la hemos renovado, no hemos conseguido. Pero, amados hermanos, nuestras credenciales vienen de parte del Señor, de parte del Señor. ¿Cómo? Porque se nota en el trabajo. Entonces Pablo dice, yo no me avergüenzo de ser este obrero que soy, porque es el Señor que nos ha dado esta autoridad y la respuesta es que ustedes se han convertido porque nosotros les predicamos. Yo no los quiero amedrentar por cartas, dice el apóstol Pablo, como algunos de ustedes dicen que las cartas de Pablo son duras, ¿no? Porque decían que las cartas de Pablo eran duras, pero que cuando estaba de frente, la persona de él era débil, dice el versículo 10 así. Dice, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Y el versículo 10 dice, leí primero el 11, el 10 dice, algunos dicen, las cartas de Pablo son duras y causan, bueno, una fuerte impresión, pero él es débil cuando está aquí cerca a nosotros, él es débil. Entonces parece fuerte por carta, pero de frente es débil. Entonces Pablo dice, estoy dispuesto a ser fuerte también de frente si esto tengo que hacerlo. Entonces él dice, los que esto dicen, bueno, quiero que ustedes sepan, si es verdad, nuestras cartas han sido fuertes, de frente parecemos débiles, pero si tengo que ser fuerte cuando esté allá, bueno, estoy dispuesto y resuelto a enfrentar a los que allá son carnales y nos están tratando mal. Y bueno, no creen que Dios nos ha llamado, estoy dispuesto a enfrentarlos. Y si son muy teólogos y muy guapos y discuten mucho, bueno, yo quiero que me hablen a mí, dice Pablo, de frente, porque de frente voy a ser osado, así como por carta. Qué lamentable que a veces un ministro tenga que hablar de esta forma. Quisiéramos todos los pastores ser siempre tiernos, siempre suaves. Quisiéramos siempre hablar en un tono amigable, es lo que deseamos siempre. Pero nos encontramos con gente que quiere contender con nosotros. No sé qué es lo que quieren contender. Entonces escriben, no estoy de acuerdo con ese mensaje que usted predicó ayer, pastor. ¿Por qué? ¿Cómo usted va a decir eso? Que no se debe pagar para esa conferencia tantos dólares. Si esos hombres entonces, ¿de qué van a vivir? Oye, sí, pero usted escuchó lo que dijo ese ministro. Lo escuchó, yo escuché la conferencia. Dijo, este es el tercer avión que me compro. Este es el tercer avión. ¿De dónde compran esos aviones? ¿De dónde? De la plata que el pueblo da. Y ve cómo pidió la plata. Yo escuché una de las conferencias, detuvo la predicación a la mitad y dijo estas palabras. Yo escuché el mensaje. Dijo, el Espíritu Santo me está diciendo que en este momento hay que pactar $1,000, o sea, cada uno va a dar $1,000, porque el Espíritu Santo me dice que el futuro suyo económico depende de este pacto. Eso era lo que estaba diciendo ese hombre y lo escuchamos y vimos cómo la multitud se lanzó con $1,000 cada uno y caían los billetes allá en el altar o en el púlpito, pues lo que ellos llaman altar. Y entonces la gente, porque el futuro suyo depende de este pacto. Y se lanzó la gente. Bueno, ahora, ¿dónde está ese ministro hoy? En una tremenda ruina espiritual. Hoy está demandado, está siendo investigado por autoridades, tiene deudas, incluso legales, pero deudas millonarias porque han despilfarrado el dinero, lo están investigando. ¿Dónde quedó toda la plata? No se sabe. Bueno, perdió su familia, todo está en la ruina, ya no lo invitan a predicar.
Bueno, es una cosa horrible como está. Pues tiene mil críticas por todas partes a causa de la estafa, lo llaman ladrón, estafador, mentiroso. Entonces ahora ha dicho un par de veces que él quiere salirse de esa teología del dinero, pero que bueno, no sabe qué hacer, ahora tiene un montón de deudas, nadie le cree. ¿Dónde está? Si hace nada más 2, 3 años atrás estaba predicando profecías de dinero, diciéndole a la gente que si daban iban a ser millonarios. Amados hermanos, ¿por qué vienen a defender lo que es indefendible? Nosotros tenemos a veces que combatir esas cosas con fuerza, a ver si alguien despierta de ese letargo espiritual. Pablo dice así en los versículos 12 y 13, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Entonces Pablo dice, no nos atrevemos a ponernos a ese nivel de esa gente que se alaba y se echa flores. Yo soy apóstol internacional, yo soy profeta, yo soy fulano de tal. Pablo dice, nosotros no andamos poniéndonos esos títulos según la medida que ellos mismos han creado para demostrar que son algo, pero no entienden nada. Son mentirosos. Nosotros no hacemos tales cosas. No nos vamos a alabar más de la cuenta, ni vamos a sobrepasar ningún límite de eso. Nosotros hacemos lo que Dios nos asignó, el trabajo que Dios nos asignó. Lo hacemos por las almas que necesitan conocer la palabra del Señor. Es lo que Pablo está entonces diciendo. Hacemos lo que Dios nos asignó y que Dios sea el que nos promocione y saque la cara por nosotros. Dios lo hará. Amados hermanos, y le aseguro que así será, que así será. Algunas personas suelen criticar. Ayer nada más en la reunión me comentaban los hermanos que le hicieron comentario a un pastor de otro lugar y le dijeron, bueno, el pastor Jair nos enseñó esto, esto y aquello. Y aquel ministro, dicen ellos, que les respondió estas palabras. Ah, no me gusta, el pastor Jair es muy radical. No sé por qué tienen esas expresiones. ¿Radical en qué sentido? ¿En qué sentido? O sea, ¿está queriendo decir algo bueno o malo? ¿Radical para bien o para mal? Pero él no se expresó bien. No estoy de acuerdo con el hermano Yair porque es muy radical. Noten ustedes, ¿en qué nos llaman radicales? Porque les decimos, amados, ir a un concierto de multitudes y pagar un dineral para ir a alabar a Dios y decir salta, salta, salta para Cristo y salta para Él, eso no es de Dios. Eso es una tontería, eso es carnal, eso no cambia ningún corazón. ¿Quién se convierte por eso? Pero ¿qué alma de verdad, qué familia puede ser salvada por esa brincadera allí pagando un montón de dólares para hacer eso? Ahora bien, que esto lo haga la juventud es lógico, la juventud es emocionalista. La gente joven, especialmente adolescentes, ellos son muy emocionalistas, ellos no viven por el espíritu, ellos no conocen la palabra del Señor con profundidad. La relación de la mayoría de los adolescentes que van a la iglesia, la relación de la mayoría de ellos no es una relación profunda ni sincera porque no han madurado. El deber es de los adultos y de los ministros guiar a esa juventud por el camino recto, no hacia el emocionalismo. Los hacen llorar con música a todo volumen en esos conciertos para que lloren, moviendo sus emociones, sus sentimientos y haciéndoles creer que por ahí es. Pero Pedro predicó un mensaje al aire libre, poderoso y potente, donde no había música, no había sonido, no había nada que moviera las emociones, y la multitud terminó preguntándole, ¿qué hacemos, varones hermanos? Y él dijo, arrepentíos y bautícense todos hoy. Hoy es el día de bautizarse, como mandó el Señor Jesucristo. Bautícense todos aquí para que vengan días de refrigerio, de gracia de parte del Señor para todos ustedes. Noten ustedes que allí no había conciertos, ni había nada de eso, ni había que pagar, ni nada. Era el poderoso mensaje verdadero del Evangelio en boca de hombres llenos de oración y de Dios que podía cambiar las vidas. Dígame qué argumento tienen contra esto que estoy diciendo. Entonces a veces resulta cualquier hermanito por ahí protestando, no estoy de acuerdo, pero dígame qué argumento tiene. ¿Qué argumento tiene?
El apóstol Pablo dice en el versículo 14, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Nosotros no estamos aquí echándonos flores. No nos estamos saliendo de nuestros límites como si no hubiésemos sido nosotros los que llegamos primero a predicarles a ustedes como misioneros. Les llevamos el evangelio, les hablamos de Cristo y no nos estamos gloriando. ¿Quién les predicó a ustedes que no conocían el evangelio? Aquí no había iglesia, dice Pablo. Nosotros fuimos los que trajimos el evangelio a este lugar. Entonces, no nos estamos gloriando, dice el versículo 15 y 16. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. No, nosotros predicamos aquí, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro. No perturbamos a nadie que ya haya predicado. Llegamos a terrenos donde nadie haya predicado para gloriarnos en lo que ya está preparado. No, nada de eso. Nosotros llegamos donde no hay nada preparado y ahí predicamos en terreno donde no hay nada. Mire, Pablo era un experto en llegar a tierras donde no había nada. Eso es lo que dice el versículo 15 y 16. No tenemos intención de alabarnos, de engrandecernos por el trabajo que ha hecho otro. Si otro ha trabajado, bueno, son ellos que trabajaron. Pero nosotros llegamos aquí a Corinto donde no había nada y predicamos el Evangelio y aquí el Señor nos dio la victoria. La obra va creciendo. Ahora esperamos que a medida que ustedes crezcan, reconozcan nuestro trabajo. Eso es lo que esperamos. Pero algunos dicen que ni siquiera pastores somos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero nosotros podemos llegar incluso más allá de esta ciudad, mucho más allá, y predicar sin presumir del trabajo de otro, sino el trabajo que donde no haya iglesia, ahí llegaremos nosotros. Pablo era un experto en llegar a lugares donde no había nada, y él llegaba y de cero comenzaba, y alquilaba un lugar, lo que sea, predicaba aquí en la calle, y ahí sembraba iglesias. Pablo es un gran ejemplo para nosotros predicando el evangelio donde no había nada. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Versículo 17 y 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces está diciendo el apóstol que el Señor es quien debe promocionarnos a nosotros y no nosotros promocionarnos a nosotros mismos. No debe gloriarse nadie en sí mismo y decir, esto soy yo, sino dejar que el Señor lo promocione, pero que se vea su trabajo como Pablo hace. Dice, bueno, yo no quiero echarme flores, pero yo llegué aquí, aquí no había iglesia. Y ahora miren lo que hay. Miren todos ustedes, bautizados, tienen los dones del Espíritu Santo, están funcionando, saliendo adelante, han prosperado. Y ahora que han crecido la iglesia y que está bien hermosa y que nosotros fuimos quien la iniciamos, ahora algunos de ustedes no nos quieren recibir. Y ahora nos miran a nosotros por encima del hombro con ese orgullo. Y ahora dicen que cuando escribimos por carta somos muy rudos, pero que de frente no somos nada. Bueno, estoy dispuesto y resuelto a llegar allá y decirles, bueno, ¿quién es el que quiere enfrentarnos? Repito, qué lástima que a veces los ministros de Dios tengamos que hablar con esa fuerza. Quisiéramos ser siempre tiernos, suaves, pero la gente discute y defiende lo que no debe defender. Por ahí les presenté un video a nuestros hermanos de un profeta internacional que sale ahí en medio de una multitud, no sé cuántas personas, póngale 1000 personas. Y sale el hombre y dice, pónganme una silla aquí al frente porque Dios me está diciendo que pongan una silla aquí al frente. Imagínense. Y ponen la silla al frente. Y este hombre dice, ¿qué ven ustedes en esa silla? La multitud mira y nada. Dice, ustedes no ven nada porque son carnales. En cambio, yo que soy profeta de Dios, yo que soy espiritual, profeta de Dios, veo que ahí está sentado el Espíritu Santo. Ahí, yo lo estoy viendo ahí. Dice, venga aquí, Raulito, venga aquí, Pedrito, venga aquí, Pablito, y comienza a llamar gente del público. Dice, trate de sentarse en esa silla, acérquese. Entonces los payasitos del circo que él tiene ahí, entonces vienen y se van a sentar en la silla y comienzan a caer al piso, a convulsionar, a cacarear, y bueno, ahí a hacer su show. Y entonces él dice, dése cuenta que en esa silla está el Espíritu Santo. Y yo lo veo.
Y por eso ellos caen al piso, porque yo veo que ahí está. Y todos los que les llevan la cuerda a este loco, entonces hacen lo que él. Y cuando presentamos ese video, entonces alguien responde, no estoy de acuerdo, Pastor Yair, es blasfemia contra el Espíritu Santo. Amados, las armas de nuestra milicia no son carnales, son muy poderosas en Dios para destruir argumentos, fortalezas, tontas humanas, inmaduras y niñas, de gente incauta que se deja manipular tan fácil. Y luego que este hombre hace todo eso, entonces llegó el momento del pacto. Hay que pactar por este poder que hoy se ha desatado. Y pasan una hora en eso, no predicó la palabra, no dijo nada que valiera la pena, nadie se convierte con eso, una verdadera niñada, por no decir otra palabra que suene más fuerte, y ahí perdieron el tiempo y la gente se va para la casa y le preguntan cómo estuvo el culto. Ungidísimo, ungidísimo. En la silla se sentó el Espíritu Santo, el profeta lo vio el profeta, vio el Espíritu Santo. Y luego después de que todos caímos al piso y nos revolcamos en el piso y cacareamos y recibimos el bautismo de la risa y no sé qué otro bautismo dicen, el bautismo de la borrachera, nos sacó el dinero, todo el dinero que teníamos y salimos felices, felices para nuestras casas. Esto sí es unción, amados. Y cuando predicamos nuestros mensajes, alguien protesta y se enoja. Entonces dice que no estamos nosotros predicando la palabra, sino metiéndonos con los ungidos de Jehová. Amados, si ellos son los ungidos de Jehová, entonces ¿qué somos todos nosotros? Si ellos son los ungidos tan grandes que son, ¿qué somos todos nosotros entonces? No somos nada entonces, mis amados hermanos. Tiempo de despertar. Pablo tuvo que defender la verdad y defender su ministerio y defender la predicación del Evangelio con argumentos poderosos y decir, aquí está el resultado de nuestro trabajo. Nosotros queremos con mucha sencillez decir, deseamos poder decir algún día, aquí está esta gente a la que le hemos predicado, que digan ellos si no les hemos predicado la verdad, que digan ellos si los hemos estafado, si los hemos dañado con lo que les hemos predicado o les hemos despertado su conciencia, sus ojos se han abierto, sus oídos se han abierto a la verdad y sus almas y sus espíritus ahora tienen deseo, hambre y sed de la palabra del Señor. Entonces termina el 17 y 18 diciendo, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces él dice así, el que alabe algo, alabe lo que el Señor ha hecho, pues no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Entonces, que Dios los bendiga. Este ha sido el comentario de el día de hoy en el capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios.